Bien, bienvenidos. Lo que vamos a hacer ahora es la lectura y escritura de textos. En Python hay diversas formas de hacerlo. En este caso vamos a ver la forma más básica para en este caso entiendan lo que es la estructura o de forma de diagrama, que es lo que se debe hacer. Bueno, lo primero es tengan un archivo, un proyecto listo para poder comenzar. Y dentro del proyecto vamos a crear un archivo Python. En mi caso estoy utilizando el entorno de desarrollo Picharm. En cualquier entorno de desarrollo sirve. Recomiendo este caso de forma local. Luego de esto, lo que vamos a hacer es, como vamos a leer archivos y escribir archivos, vamos a crearlos y luego los vamos a modificar de cierta forma. Dentro de los entornos de desarrollo pueden abrir la carpeta que contiene su proyecto o simplemente ustedes buscan dónde está su proyecto. Entonces aquí doble clic y aquí está el mío, aquí está el archivo main que yo acabo de hacer. Y en este mismo lugar voy a crear dos archivos. Voy a crear un archivo de texto que se va a llamar datos y otro que se va a llamar texto. Y listo. Cuando los crean aparece acá también. Entonces eso significa que se está trabajando. Hay otra forma de trabajarlo en donde yo le digo cuál es la ruta. Hay que trabajar con el path en ese caso. No es algo que vayamos a abordar dentro de este video. Lo primero que quiero ver es solamente lectura y escritura, nada más que eso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a asumir que siempre los archivos van a estar en la misma carpeta en donde está nuestro archivo Python que los intenta leer. Luego en siguientes videos vamos a ir viendo cómo leer archivos que estén dentro de otras carpetas. Lo primero que vamos a hacer, o lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo. Y como se abre, entrada es igual a open. Y en este caso datos.txt y r. ¿Y aquí quiere decir eso que se escribió? En este caso, open, lógicamente es abre el archivo. Le tengo que dar el nombre del archivo y la extensión. Los archivos de texto es txt. Y este segundo parámetro que necesita la función es qué es lo que voy a hacer con ese archivo. R es para leer, read en inglés. Si escribo W es para poder escribir. Y si escribo el A, que es el que vamos a utilizar después, es para poder escribir, pero manteniendo los anteriores datos que tiene. Yo voy a utilizar el R y el A. Para todos estos casos debemos cerrarlo. Entrada.close. Entonces, tal cual como si ustedes estuvieran trabajando en un archivo real. Lo abren, modifican y luego cierran. Ya, lo que voy a hacer es tratar de leer los datos que tiene dentro de una lista. Entonces, para eso vamos a escribir los datos. Entonces, voy a la carpeta. Aquí está, datos. Y voy a darle dos datos. Números cualquiera separado por enter. 50, 70, 10, por ejemplo. Y lo guardo. Una vez que está guardado, voy para acá. Ya como son tres datos, los voy a leer dentro de una lista de tamaño 3. Números es igual a una lista vacía. Y luego de eso voy a repetir tres veces dos acciones. Una va a ser la lectura y la segunda va a ser la agregación del valor hacia la lista que se llama números. Entonces for i, o sea, 3. Entonces repito tres veces algo. ¿Qué es lo que repito? La lectura. ¿Cómo hago la lectura? Lo que voy a hacer aquí es leer toda una línea. Esa es la forma más fácil para poder comenzar. Y todo lo que yo encuentre dentro de esa línea se lo voy a asignar a la primera posición de la lista. Luego eso voy a repetirlo. Y como lo repito, voy a de nuevo leer la línea. Como está abierto el archivo, si llamo por segunda vez a la función de lectura de línea, lo que voy a estar haciendo es leyendo la segunda línea. Y así sucesivamente. Entonces, dato es igual a entrada.readline. Esa es la función. Entonces cuando hago esto, leo una línea. Si lo vuelvo a hacer, leo la segunda línea. Y si lo vuelvo a hacer, leo la tercera línea. Siempre y cuando esté dentro del open y el close. Y después de eso, lo que yo acabo de encontrar, se lo voy a agregar a esta lista. Entonces en este caso sería números.append. Y en este caso, datos. Si bien el computador me dio una ayuda de transformarlo en valor entero, de todas maneras va a ser un error. Así que simplemente lo voy a obviar.
aquí tenemos listas aparte. Voy a ejecutarlo para poder ver si lo lee y lo está leyendo. No hay nada todavía porque no le he dicho que imprima nada. Entonces digámosle que imprima, por ejemplo, números, para poder ver qué es lo que está leyendo. Y aquí vamos a ver qué sucede. Y lo está leyendo. Si se fijan aquí abajo, aparece la lista, pero el problema es que aparece un 50, un backslash y un n. Y aquí también aparecen esos símbolos. Y aquí no, porque termina. Estos símbolos significan salto de línea. Si bien nosotros no lo escribimos, cuando nosotros hacemos un enter dentro de los datos, eso es lo que estamos leyendo, el salto de línea, para poder saber que va uno debajo del otro. El problema es que si lo está leyendo de esa manera, lo está leyendo como un string, porque esto no es un número, es un número y caracteres, es un string. Entonces ese es el problema que tenemos. Si hubiera utilizado la ayuda que me dio en este caso el entorno de desarrollo, yo no puedo transformar esto en un número entero. Entonces ese es el problema. Pero esta primera parte es solamente para mostrarles cómo se puede leer. Ahora vamos a mejorar ese pequeño problema que nos pasó. Entonces vamos a de cero, sacamos eso y vamos a hacer de nuevo una lectura. En este caso utilizando otro método. Voy a utilizar lista como algo vacío, una lista vacía, y luego voy a utilizar el método with open. En este caso no es texto sino que es datos. Y voy a leer, y si bien me dio eso, me gusta llamarlo entrada. Y también lo vimos en el otro caso. Listo. Y aquí tenemos ahí. El método withOpen, en este caso, lo que hace es que utiliza el open e inmediatamente cierra el archivo, si lo escribimos de esa forma. Entonces no tenemos que cerrarlo nosotros de forma manual, automáticamente se cierra siempre que estemos trabajando dentro de este espacio, o sea, dentro del with. De nuevo leemos ese archivo y solamente vamos a hacer lectura y lo leemos como entrada, tal cual como en el anterior caso cuando nombramos ese objeto. Entonces para poder referenciar el archivo abierto es entrada. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a leer dentro de la lista todo sin un ciclo for. ¿Cómo? Utilizando una nueva función. En el anterior caso utilizamos readLine. En este caso voy a utilizar una que se llama readLines con S. O sea, vamos a leer todas las líneas. Y lo que hace es que automáticamente va leyendo todas las líneas y cada vez que la lee se le asocia a alguna variable que yo tengo. Y esa variable va a ser esa lista. Entonces lista es igual a entrada punto readlines. Listo. Al hacer eso voy a leer todas las líneas y cada vez que leo una línea se lo asigno a esta variable. Si yo no hubiera puesto esto, automáticamente hubiera sido una lista, pero es bueno que se acostumbren a decir qué tipo de valores van a tener para las variables que ustedes en este caso escriban. Vamos a ver si verdaderamente lo leyó. Vamos a imprimir la lista y ahí está. Lo leyó. Tenemos el mismo problema, pero lo leyó. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Arreglar ese error. ¿Cómo? Vamos a filtrar los datos. Lo que voy a hacer es leerlos, pero voy a eliminar esos elementos. Y además de eso, voy a transformarlos en números flotantes. Esto es importante porque funciona tal cual como cuando se ingresan valores a través del teclado. En este caso, Python declara la variable como cualquier tipo porque no sabe qué valores tiene el archivo de texto. Entonces, por eso tenemos que decir de alguna manera, los datos son del tipo entero o son del tipo flotante. Para eso vamos a declarar una nueva lista, números, que tenemos varios números. Y luego de eso vamos a hacer un ciclo for en lista, eso me sirve. Y la ventaja es que ni siquiera necesito decirle qué tamaño de lista es. Esa es la ventaja. En el anterior caso tuvimos que decirle que era 3. ¿Por qué? Porque aquí va a ir recorriendo todos los datos de esa lista, que son los datos que están acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar una variable que va a ser igual a. Primero voy a transformar en flotante algo. ¿Qué voy a transformar en flotante? Recuerden, el i es el que va a tomar primero este valor de acá, luego va a tomar este valor de acá y luego va a tomar este valor de acá. Esos van a ser los i. Entonces i punto voy a llamar a una función. Justamente esa función es la que aparece ahí, strip. La función strip se ocupa para poder eliminar ciertas partes de lo que se lee, si es que es un string. Ahora, si yo no coloco nada, automáticamente va a borrar los saltos de línea. Pero también es bueno que vayan sabiendo cómo se eliminan, en este caso, partes específicas. Y eso es, entre comillas, lo que ustedes quieren que elimine.
Entonces, si yo no hubiera colocado esto, de todas maneras, por defecto elimina los saltos de línea. Pero es más que nada para que se acostumbren. Y el A, entonces se filtró de tal manera que es un valor que no tiene el \n y además es un número flotante. O sea, el A ya es un número que nosotros podemos analizar. Entonces ahora, números.appendA. O sea, se va a agregar ese A hacia la lista. Probemos. Imprimo en este caso números, y aquí tengo impresión de lista, así que se van a imprimir los dos. Veamos qué es lo que pasa. Deberían aparecer los dos, pero deberían ser distintos. Ya está, son distintos. El primero tiene string, el segundo tiene solamente números flotantes. Entonces está funcionando. Bien, vamos a lo siguiente. Borramos esto. Lo que voy a hacer ahora es la escritura. La escritura funciona muy parecido. De hecho, si lo comparáramos, es casi como jugar con el print. Entonces voy a utilizar el with open de nuevo. Pero en este caso abro el texto. Este es el que voy a leer, el que se llama texto. Y voy a utilizar el A. En este caso le vamos a llamar archivo. Creo que eso es lo que normalmente utilizo. Bien, luego de eso lo que necesito es escribir. ¿Cómo yo escribo dentro? Lo que hago es llamar al objeto y luego a la función que voy a utilizar con ese objeto. Ese objeto, recuerden que es el archivo. Entonces archivo.write. Y en ese caso puedo escribir un texto. Doble comilla, hola mundo. En Python, para efectos prácticos, el apóstrofe y la doble comillas es lo mismo. Por lo menos para que lo hemos hecho. Pero si quieren lo puedo cambiar. Para que no se preocupen. Para otros casos puede ser distinto. Y luego voy a hacer lo mismo. Y en este caso voy a escribir estudiante. Voy a ejecutar. No pasa nada, pero no hay ningún error, así que está bien. Vamos a leer la carpeta y vamos a buscar nuestro archivo de texto. Se llama texto y ahí apareció. Si bien se escribió, el problema es que falta un salto de línea y es lo que vamos a hacer ahora. Por eso de hecho escribí dos cosas al mismo tiempo. Entonces lo voy a cerrar. ¿Cómo hago un salto de línea? Tal cual lo que habíamos borrado, un backslash n, tiene que ser n minúscula. Entonces eso hace que escriba esto, hola mundo, luego un salto de línea y luego se escribe estudiante. Y aquí van a ver qué es lo que es el A. El A es como un append. Yo agrego, pero al final de lo que ya está escrito. Entonces ejecuto, ahí ejecuté, vamos a abrir de nuevo. Y ahí está. Eso era lo anterior, todo esto, estudiante, hasta ahí todo lo seleccionado y de luego se escribió esto y se escribió esto, o sea, el salto de línea, o sea, se mantiene lo anterior también. Si yo quiero empezar de nuevo, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, ahora vamos a utilizar un W. Vean lo que va a pasar ahora. Ejecuto, abro de nuevo. Lo único que hice fue cambiar el A por el W. Y ahí está, se borró todo lo anterior. El write hace que todo el texto empiece vacío. Y de hecho, si no hubiera un texto, también lo va a crear. Y en este caso se sobreescribió dentro de ese archivo y se borró todo lo anterior. Esa es la diferencia entre el A y el W. Hay otros métodos, en este caso son solamente los más fáciles. Y ahora, ¿qué pasa si yo quisiera escribir, por ejemplo, valores? También lo puedo hacer tal cual. For i in range, no sé, 5. Y luego eso tal cual. Write. Y vamos a escribir el i. En este caso, pero utilicemos tal cual como lo hemos visto. F, el i y el salto de línea. Entonces se escribe la variable i y se escribe el salto de línea. ¿Ya? Si se fijan, solamente al escribir backslash, aunque esté pegado, cambia de color. Eso significa que lo lee con un salto de línea. Veamos entonces si es que funciona. Voy a abrir el archivo. Y ahí está. Si yo creo que no parezca este 0, tendría que escribir un salto de línea en esta parte. Eso lo pueden ir haciendo ustedes. Entonces, el único problema es que print
automáticamente tenía un salto de línea. El write que se utiliza para este tipo de archivo no lo tiene. Entonces cada vez que ustedes lo necesiten, tienen que escribirlo manualmente. Eso sería la lectura y la escritura de los archivos básicamente. Los otros métodos se van a ir viendo más adelante. Gracias por ver el video.